Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Génesis 3:9. A continuación, presentamos el estudio. La misión de Dios, mi misión. Repaso y comentario de la lección de Escuela Sabática. Lección 1. La misión de Dios en favor de nosotros. Primera parte. Tópicos del estudio. Deja de hablar y empieza a hacer algo. Hace años, una de nuestras revistas adventistas publicó una parábola sobre un pantano espantoso. Cuando las personas pasaban por el camino que lo atravesaba, a menudo caían en él, agobiadas. Los gritos de muerte se oían por todo el pueblo cercano. Era terrible. La gente celebró un consejo en la aldea. A decir verdad, celebró muchos consejos, se presentaron varias teorías y documentos que analizaban la causa y a veces incluso proponían soluciones. Pero nunca se hizo nada, salvo seguir reuniéndose y hablando. Con el paso del tiempo, los debates continuaron. Se escribieron tesis doctorales sobre el tema. Se invitó a conferenciantes. Se organizaron ventas de garaje para recaudar dinero y poder dar de comer a quienes pasaban tantas horas sentados en esas reuniones. Finalmente, se recaudó dinero para construir una sala de reuniones acústica para que los gritos de los perdidos y moribundos no interrumpieran los debates que se estaban llevando a cabo. Pero nadie hacía nada para ayudar a los que estaban en apuros. Y nadie hacía nada para evitar que se perdiera más gente en el pantano. Se limitaban a hablar. La iglesia, en general, y tu clase de escuela sabática, en particular, no quieren ser como la gente de ese pueblo, ¿cierto? Nos gusta dedicar tiempo a orar, pensar, compartir y analizar. Pero anhelamos ir más allá y, verdaderamente, hacer algo por los que nos rodean. Queremos marcar un impacto en nuestra comunidad y en todo el mundo. La guía de estudio de la Biblia para adultos de la escuela sabática de este trimestre propone centrar la atención en la misión, en salir y hacer algo. Queremos que la obra se termine y que Jesús regrese. El Dios que nos tiende la mano. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Nos entregó un mundo perfecto, y su propósito era que viniéramos en perfecta conexión con Él, una relación centrada en su atributo más precioso, el amor. Pero para que el amor sea real, Dios también nos dio otro don precioso, el libre albedrío, la libertad de elegir qué camino seguir. Por supuesto, Dios dio instrucciones claras a Adán y a Eva sobre el peligro y las consecuencias mortales de la desobediencia. Génesis 2:16 y 17. Satanás, por su parte, persuadió engañosamente a Eva de que podía comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal sin ninguna consecuencia negativa. Al contrario, afirmó, serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Por desgracia, Eva decidió desobedecer y le ofreció el fruto a Adán, quien tomó la misma decisión. Por ende, la creación perfecta se tiñó de pecado. Ese momento cambió el plan y el propósito originales de Dios para el planeta Tierra, recientemente creado. La misión de salvación, que había sido planificada antes de la creación del mundo, Efesios 1:4, debía implementarse ahora. ¿Cuáles fueron las primeras palabras de Dios a Adán después de que él y Eva cayeran, y por qué esa declaración es tan significativa incluso hoy en términos teológicos? Por supuesto, Dios sabía exactamente dónde estaban. Dominados por el miedo, Adán y Eva eran quienes necesitaban ver lo que estaba sucediendo, pero también necesitaban ser confrontados para que pudieran comprender las terribles consecuencias de su pecado. También Satanás debía ser derrotado. Para ello, Dios comenzó a presentar su misión, el plan de redención, ver Génesis 3:14 y 15, la única esperanza de reconciliar consigo al mundo. Génesis 3 es la narración del trágico intento de Adán y Eva de independizarse de Dios, en un espíritu de autodeterminación. La pregunta, ¿dónde estás?, no es un interrogante teológico, es misiológico. La pregunta no pretendía averiguar exactamente dónde se escondían Adán y Eva. Dios nunca hace pregunta para tener información. Dios es omnisciente. Lo que implica que Dios sabía exactamente dónde estaban escondidos Adán y Eva, qué habían hecho y en qué condiciones se encontraban. La ausencia de Adán de su lugar habitual de encuentro con Dios era una clara evidencia de que algo andaba mal. Algo que suele pasarnos a nosotros cuando dejamos de encontrarnos con Dios en el lugar que habitualmente nos encontramos con Él. La pregunta a Adán se refería a la relación. Y la intención era que Adán y Eva pensaran en su relación con Dios, en las consecuencias de su desobediencia, se examinaran y reconocieran su culpa. En otras palabras, ¿qué pasó con nuestra relación? ¿Por qué no apareciste en nuestro lugar de encuentro? ¿Por qué intentas mantenerte alejado de mí? ¿Dónde estás? Es el clamor ferviente de un Dios misionero. Dios tenía al menos 3 opciones. En primer lugar, podría haberlos descartados y dejarlos que murieran como resultado de su pecado y crear seres humanos nuevos. En segundo lugar,
Podría haberlos dejado languidecer para siempre bajo las consecuencias de su mala decisión. Y en tercer lugar, redimirlos, la opción que Dios eligió. Aunque sufrirían, sin embargo no vivirían para siempre en su condición caída. En medio del juicio, Dios les hizo la promesa de un Salvador en Génesis 3:15, el centro de la misión. La misión activa de Dios, el Dios que anhela estar con nosotros. Lee Génesis 17:7, 26:3 y 28:15. ¿Cuál fue el enfoque principal de la promesa de Dios a Abraham y sus descendientes en estos versículos? En la narración del Antiguo Testamento, Dios sigue actuando según su naturaleza misionera para cumplir sus propósitos. Por ejemplo, después del diluvio, el pueblo de Babel decidió reunirse en un mismo lugar para construir una ciudad y una torre que llegara hasta el cielo. Dios intervino al confundir su lenguaje con el objetivo de dispersarlos por todo el mundo, Génesis 11:1 al 9. Luego, amplió su misión al llamar a Abraham, que más tarde pasó a ser Abraham, a fin de que fuera un canal de sus bendiciones para todo el mundo, Génesis 12:1 al 3. Las promesas de Dios a Abraham y a sus descendientes fueron múltiples, pero una se destaca por sobre las demás. Varias veces, básicamente, Dios les declaró: seré tu Dios, yo estaré contigo, yo estoy contigo. Ver Génesis 17:7 y 8, 26:3, 28:15. A medida que transcurre la historia, José termina en Egipto, pero como instrumento de salvación para su pueblo. A cada paso de la experiencia de José, incluso en los momentos más difíciles de su vida, la Biblia afirma que el Señor estuvo con José, Génesis 39:2, 21 y 23. Generaciones más tarde, en cumplimiento de su misión, Dios envió a Moisés ante Faraón para liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Al enviar a Moisés, Dios le dijo: ciertamente yo estaré contigo, Éxodo 3:12. Una y otra vez, Jehová confirmó su profundo deseo de estar con su pueblo. Lee Éxodo 29:43 y 45. ¿Cuál era uno de los principales propósitos del santuario del Antiguo Testamento? Dios decidió estar con sus hijos de una manera diferente. Confirmó a Moisés su anhelo de morar entre los hijos de Israel mediante la construcción del tabernáculo, y el establecimiento de un sistema muy deliberado y lleno de propósito, que apuntaría al instrumento definitivo de su misión, Jesucristo. Las ofrendas de los sacrificios y el sacerdocio del sistema judaico estaban constituidos para representar la muerte y la obra mediadora de Cristo. Todas estas ceremonias estaban desprovistas de significado. No tenían virtud alguna excepto en lo que se referían a Cristo. Elena de White, Exaltada a Jesús, página 18. ¿Cómo has experimentado la presencia de Dios en tu vida? Dios quiere habitar en medio de tu corazón, en medio de tu casa, y no se detendrá hasta lograrlo. El Dios que se hizo uno con nosotros. La estrategia misionera de Dios fue avanzando, hasta que llegó la hora de convertirse en hombre, y de hacer realidad la promesa dada en Edén, Gálatas 4:4 y 5. Desde el principio fue la misma estrategia. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo Testamento. Dios había habitado entre su pueblo en el santuario. Al encarnarse, Dios se presentó como Emmanuel, Dios con nosotros. Isaías 7:14, Mateo 1:21 al 23. Su amor y su deseo de estar con nosotros se materializó en Jesús, plenamente humano y plenamente divino. En la cruz, la misión de Dios llegó a su punto culminante. Ahora, la reunión de Dios con la humanidad ya es posible nuevamente. Pero la misión aún no había acabado. Piensa en lo que significa que el amor de Dios por nosotros sea tan grande como para venir a nosotros en nuestra propia humanidad. ¿Cómo debemos responder a este amor, especialmente en cuanto a hacer obra misionera por los demás? Dios está hoy con nosotros. La vida y el ministerio de Jesús fueron la revelación suprema de Dios. En unos 3 años, Dios pudo revelar más sobre quién era Él, y en qué consistía su misión que en todo lo que había hecho mediante los demás métodos en las generaciones anteriores. Cristo era la perfecta imagen del Dios invisible, aquel en quien habitase toda su plenitud. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, Colosenses 1:15, 19 y 20. En Cristo, la naturaleza misionera de Dios se dio a conocer por completo. Jesús mismo reveló su misión al decir: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, Lucas 19:10. Más adelante en su ministerio, cuando Jesús se acercaba a su última semana de vida, el destino final de la humanidad estaba en juego. Los acontecimientos que tuvieron lugar durante esos días conectaron la expectativa del pasado con la esperanza del futuro. Durante la celebración de la Pascua, que señalaba la liberación de la opresión en Egipto, Jesucristo, el Dios encarnado, entregó su vida para librarnos de la esclavitud del pecado. El apóstol Pablo escribió: al que no tenía pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros llegásemos a ser justicia de Dios en él, 2 de Corintios 5:21.
La muerte de Cristo fue parte del proceso de reconciliación, no su fin. Mediante su resurrección, Jesús venció la muerte y recibió toda autoridad, en el cielo y en la tierra. Mateo 28:18. Lee Mateo 28:18 al 20. ¿Cuál es la promesa que podemos encontrar en la Gran Comisión? ¿Qué seguridad nos da al comprometernos con la misión de Dios? Cuando llegó el momento de volver al cielo, se resistió a dejarnos solos. Nos aseguró que Dios seguiría con nosotros en la persona del Espíritu Santo, Juan 14:16. De esta forma, Él mismo está con nosotros todos los días, hasta el fin, Mateo 28:20. Junto a la promesa de su compañía, Jesús nos encargó que siguiésemos cumpliendo su misión, buscar al pecador y enseñarle el camino de salvación, Mateo 28:18 al 20. Podemos salir con seguridad a buscar al pecador gracias a su promesa de estar con nosotros todos los días. No hay por qué temer. No tienes por qué temer que te vean con la Biblia en las manos. Totalmente cambiado, alejado de todo mal, y testificando acerca de ese Dios que te cambió, que quiere que otros sean alcanzados a través de ti. La misión de Dios cumplida, Dios erradicará el pecado. Lee Juan 14:1 al 3. ¿En qué medida este pasaje se vincula con el mensaje del tiempo del fin que se encuentra en las Escrituras? Durante su ministerio terrenal, una de las promesas más preciosas de Cristo, la bendita esperanza, refleja una vez más el deseo del Creador de estar con nosotros por toda la eternidad. Jesús afirmó: vendré otra vez y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, ustedes también estén, Juan 14:3. Según el apóstol Juan, la promesa finalmente se hará realidad. Y oí una gran voz del cielo que decía: el santuario de Dios estará con los hombres. Él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios, Apocalipsis 21:3. En ese momento, estará con nosotros el tabernáculo de Dios, el de verdad, no en imágenes ni símbolos, y Dios morará con nosotros por la eternidad, Apocalipsis 21:3. Podremos verle cara a cara de nuevo, Apocalipsis 22:4. Hablaremos con Él y lo adoraremos en persona. El Dios de la misión finalmente cumplirá su deseo de estar con sus hijos por la eternidad. Qué tremendo privilegio formar parte de esta realidad. No hay ninguna promesa en este mundo que supere a esta. La caída no puso fin a la misión de Dios en favor de la humanidad, le dio una nueva dimensión a su misión. Después de la caída, la misión de Dios se basó en su iniciativa de redimir a la humanidad extraviada. Debido a su promesa de redención de Génesis 3:15, las Escrituras, en su totalidad, narran los diversos esfuerzos misioneros que Dios puso en marcha para rescatar y restaurar a la humanidad pecadora a su plan original. Dado que la misión es un atributo de Dios, es decir, la misión está cimentada en su naturaleza y su carácter, Dios no se niega a abandonarnos. Te buscó y te encontró y ahora quiere usarte para encontrar al esposo, la esposa, al hijo, al familiar cercano, al amigo, al vecino. Sea tu oración: Señor, hazme un misionero, lléname de tu amor por los demás. Que tu espíritu no permita quedarme indiferente o en la inacción, mientras tantas personas a mi alrededor necesitan ser alcanzadas. Durante este trimestre, seremos desafiados cada semana a comprometernos conscientemente con la misión de Dios. Esta será una oportunidad para ver y experimentar al Dios de la misión obrando en tu vida. Aprovecha este momento para la reflexión personal, y prepárate para compartir semanalmente lo que has aprendido con tu clase. Además, el desafío avanzado te animará a ampliar tu participación en la misión de Dios. Ora todos los días de la semana que viene para que Dios abra tu corazón a fin de ser parte de su misión. Averigua el nombre de alguna persona con la que te relacionas pero que todavía no conoces: un vecino, un compañero de trabajo, un comerciante, un conductor de autobús, un conserje, etc. Comienza a orar por él o ella todos los días. Dios te bendiga.